Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud, que se había quedado en la otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Nos encontramos en este largo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el Evangelio más importante y más bonito sobre la Eucaristía. Todo el misterio de la divina comunión con Jesús está escondido en este capítulo, en el cual se desarrolla el discurso del pan de vida, que es más bien un diálogo entre Jesús y los judíos y algunos discípulos sobre la necesidad de comulgar siempre. Y esta enseñanza Jesús la precedió con un gran milagro, que fue la multiplicación de los panes en el otro lado del lago, en el que Jesús también realizó otro gran milagro, que fue durante la noche caminar sobre las aguas, cuando había una gran tempestad en el agua que amenazaba hundir la barca de Pedro y los apóstoles. Los demás discípulos de Jesús y personas que seguían a Cristo en general por los milagros que él hacía, por su predicación, estaban muy curiosos sobre dónde estaba él. Claramente querían estar a su lado después de este gran milagro de multiplicar los panes. Y aquí entonces viene un gran cuestionamiento de Jesús. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Buscamos los milagros de Dios simplemente? ¿O buscamos al Dios que hace milagros, pero que además es la fuente de nuestro amor, de nuestra principal búsqueda? ¿Amamos a Dios sobre todo, o amamos las cosas que Él puede hacer para favorecernos? Es una pregunta muy importante. Por eso cuando llegan estas personas y se encuentran con Jesús en Cafarnaún, se preguntan: ¿pero cómo si Él estaba en el otro lado del lago y no había cómo venirse caminando? Y Él tampoco subió a la barca con los discípulos. Y le preguntan: «Señor, ¿cómo lo hiciste para llegar acá, a Cafarnaún? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo lo hiciste?». Preocupados siempre de la curiosidad, de el tema milagroso, que es importante para provocar la fe, pero una fe que no se traduce finalmente en querer seguir a Jesús, es una fe vacía, una fe que no produce frutos. Entonces Cristo les dice claramente: ustedes no me buscan a mí, están buscando los favores que yo les puedo dar, porque ustedes comieron hasta quedar saciados, ahora quieren estar conmigo. Mejor trabajen para conseguir otro regalo, que es el que yo les puedo dar, el pan de la vida eterna, el pan que quien lo come no muere, sino que permanece para siempre. No trabajen tanto por el alimento perecedero. Aquí Jesús nos dice en el fondo que cuando busquemos a Dios,
no nos preocupemos tanto de las cosas materiales, de las necesidades del día a día, la salud, los problemas de la familia, del trabajo, que son normalmente las cosas por las cuales nosotros le pedimos a Dios ayuda. Busquemos mejor a Jesús, que es la fuente del amor, cuyo corazón nos puede dar la felicidad infinita que nosotros anhelamos alcanzar y además claramente nos puede ayudar en todas las otras necesidades materiales. Tal como Él dice, busquen las cosas de arriba, de lo alto, y lo demás también les será dado por añadidura. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuál es la obra de Dios que tú hablas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué trabajo debemos hacer para poder recibir este favor? Y Jesús les dice: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que el Padre ha enviado. Es decir, la obra de Dios, el trabajo que nosotros debemos realizar en este mundo como cristianos, es creer en Jesús. Pero, como bellamente decía el Padre Sergio, creer no es simplemente creer. Hay que creer entero y hacer lo que dice el Señor. Y en este caso, lo que Jesús nos dice en el capítulo 6 de San Juan es que nosotros creamos que el mejor pan al cual podemos acceder y el que debemos desear es el pan de vida eterna, es decir, el propio Sagrado Corazón de Jesús, que se nos da como alimento en cada Santa Misa, en cada Eucaristía. Y esto es un gran trabajo, porque se requiere mucho esfuerzo, mucha tenacidad en la oración, en el sacrificio, en colocar las prioridades de la vida donde deben estar, dejando de lado otras cosas mundanas, otras cosas que no son malas, que muchas veces son necesarias, pero no tan absolutamente necesarias como estar con Jesús. Es impresionante ver cómo tantas personas católicas tienen la posibilidad de ir al encuentro de Jesús en la Santa Misa y no lo hacen. O de acompañar al Señor un momento en la capilla de adoración perpetua donde late su Sagrado Corazón y no lo hacen. Pero dicen que son católicos, dicen que son creyentes. ¿Qué está pasando? Falta algo, falta un trabajo, falta un esfuerzo mayor para creer realmente en Jesús, para que el Señor sea lo más importante en mi vida. Porque sí encuentro tiempo para ver televisión, para encontrar otras distracciones, para hacer otros trabajos que me remuneran o que me implican alguna satisfacción más inmediata o simplemente que me da la felicidad de estar con personas que yo quiero, etc. Tenemos tiempo para todo, pero muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Y ese es el reclamo de Jesús. Ustedes no busquen tanto las cosas materiales, las cosas de este mundo. Búsquenme a mí, busquen mi corazón, busquen el amor infinito que yo les quiero regalar. Pero que se necesita tener fe, creer que Él nos puede dar, confiar en Él y esperarlo todo de Él y salir al encuentro de Él y aceptar todo lo que Él nos diga. Entonces, cuando Él dice que el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, creer en Jesús es justamente la obra de Dios. El que crea en Jesús será feliz, será bendito. Voy a ofrecer esta oración, esta meditación, por todos nuestros hermanos protestantes, evangélicos, que dicen creer en Jesús, ser creyentes en Cristo, pero no toman en cuenta este evangelio. La obra principal de Dios es creer que Jesús es el pan de vida. Es creer que Jesús se nos quiere dar como alimento de vida eterna. Es creer que Él está presente en la Santa Misa, en la Eucaristía. Todo este capítulo 6 vamos a ir viendo durante estos días. Es el modo concreto como Jesús permanece junto a nosotros hasta el fin de los tiempos y el modo concreto, la obra concreta que podemos realizar nosotros para unirnos a Él. El amor a Jesús eucarístico. Esa es la obra de Dios.
Esa es la principal fe que debe proclamar todo cristiano.